Bueno, hola a todo el mundo. Les habla Martín, el profesor de biología, ¿verdad? Vamos a ver una clase de fisiología cardíaca, ¿sí? Recuerden que la fisiología, antes de seguir, explica el cómo funciona, ¿no? Nosotros en la clase anterior vimos la anatomía del corazón, la anatomía cardíaca, que es el cómo se ve, cómo se observa. Fisiología es el cómo funciona. Entonces, para el corazón, por suerte, es bastante simple de entender, ¿verdad? Y el mejor elemento para entenderlo se conoce como el ciclo cardíaco, ¿sí? ¿En qué consiste un ciclo cardíaco? Es un latido completo del corazón. Bien, entonces para poder representarlo utilizamos algo así como un reloj, ¿sí? Les paso a explicar. Esto imagínenselo como la esfera de un reloj, lo único que este reloj solamente tiene 0,8 segundos de duración, ¿sí? Comienza acá en el 00, lo que vendrían a ser las 12, ¿sí? Y hay una estación, o sea, nos vamos a detener acá en 0,2 segundos, otra en 0,4 segundos, otra en 0,5 segundos y 2, 3, 4 y la última en 0,8 segundos. Esto acá está para marcar nomás que es como un reloj. Bien, este es el sentido de las flechas amarillas, ¿sí? Y acá dentro tenemos un par de flechas, una verde que dice diástole, ¿verdad? Diástole es la relajación del músculo cardíaco, la relajación del corazón. Músculo cardíaco y corazón son lo mismo. Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de diástole, me refiero a que el corazón se está relajando, ¿sí? Lo contrario, cuando hablo de sístole, estoy hablando que el corazón se está contrayendo. Aquí está trabajando y aquí está descansando. Entonces, si nosotros nos fijamos, el corazón trabaja en cada ciclo hace 0,8 segundos, de los cuales descansa la mitad del tiempo. Bien, no para nunca, ni hablar, pero tengan en cuenta que de todo su tiempo de trabajo, la mitad lo invierte en descanso. Muy bien, para poder entender este ciclo, vamos a ir poniéndole diferentes referencias a unos corazoncitos pequeñitos que yo me hice por acá y se los muestro. ¿Sí? Me hice 5 de estos corazones, son todos iguales. Esto lo van a tener que hacer en casa. Malas noticias. Y bueno, lo único que va a tener en cuenta es, si observan bien estos corazones, que los vamos a ver bastantes ahora, van a ver que no tiene válvulas, ¿sí? Las válvulas se las vamos a ir agregando en la posición de abierto y cerrado. No tiene válvulas ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ¿sí? Porque estas válvulas van a ir cambiando su configuración a medida que vamos progresando en el ciclo. Y lo otro es que le vamos a ir agregando unas flechitas, ¿ah?, que indican qué parte del corazón y cuándo está entrando en sístole o en la contracción. Primero se van a contraer las aurículas y después se van a contraer los ventrículos. Y eso lo vamos a representar con flechas que hacen como presión en los ventrículos o en las aurículas. Bueno, ¿cómo hice estos? Les paso algún tip ahí de fabricación. Lo que hice fue bastante simple. Me hice un dibujito, nada más, ¿verdad? Y después lo que hice fue tomar un papel carbónico. ¿Recuerdan esto de la era pasada? Es un papel carbónico, lo ponen y lo calcan. También pueden hacerlo con papel manteca, calcándolo, o con un papel bastante translúcido, y si pueden, reciclen papel, ¿no? Utilicen alguno que ya tengan por ahí, que los árboles no tienen la culpa. Bien, entonces vamos a empezar por aquí, ¿sí? Voy a sacar una flechita en el tiempo 0,0 segundos. Arrancamos con el ciclo cardíaco. Muy bien, incorporamos la primera imagen. Si ustedes se fijan, les haré unas líneas rojitas, unas flechas rojas que están entrando a la aurícula derecha del corazón. Recuerden que se ve a la izquierda, pero es porque está al revés, ¿no? Está como un espejo, así que esta es la derecha. Entran por la cava superior, por la cava inferior y van llenando las aurículas de sangre. Lo mismo ocurre en la aurícula izquierda, ¿sí? La sangre ingresa por las pulmonares, por las venas pulmonares, ¿sí? Y va llenando la aurícula izquierda. Entonces le decimos que se llama esa etapa llenado auricular. Bien, también hay que observar acá que todas las válvulas del corazón, todas están cerradas estas que están coloreadas en verde, que son las auriculoventriculares, y están coloreadas en azul, macizas, ¿no?, las válvulas sigmoideas. Bien, continuamos. Ahora vamos aquí. Muy bien.
incorporamos esta imagen de corazón, ¿verdad? Y como se fijan, acá está ocurriendo un llenado también de sangre, pero ventricular, ¿verdad? La sangre que estaba acá en las aurículas, en la imagen anterior, se estaba depositando en las aurículas porque las válvulas estaban cerradas. En este tiempo, en 0,2 segundos, esas válvulas, ¿sí?, aurículo-ventriculares se abrieron, entonces permiten el pasaje de la sangre de las aurículas a los ventrículos y el ventrículo comienza a llenarse de sangre. Siempre se llena más, en más cantidad, el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho, ¿sí? Continuamos, vamos a tiempo 0,4 segundos. Continuamos por acá, ¿verdad? Decíamos en el tiempo 0,4 segundos. Dejamos la diástole, ¿verdad? En este momento se termina la diástole, o sea que el corazón empieza ahora a contraerse, a entrar en sístole, pero no todo junto al mismo tiempo, sino que primero está la sístole auricular, ¿sí? Primero se va a contraer la parte superior del corazón, solamente las aurículas. Entonces, al contraerse en sístole, expulsan la sangre que queda en las aurículas y terminan de llenar los ventrículos. El volumen de sangre, vieron que acá era poco y acá aumentó. Aumentó porque las aurículas se presionaron en sístole. Aquí está marcado con flechitas azules indicando que acá hay una fuerza, ¿verdad? Una fuerza de contracción, y expulsa lo último de sangre que le quedan a las aurículas. Bien, a tener en cuenta es que las válvulas, las auriculoventriculares, acá marcadas en verde, siguen estando abiertas. Bien, las sigmoideas, que no las marqué, esta válvula aquí y esta válvula aquí, están cerradas. Muy bien. A tener en cuenta acá, algo que yo lo agregué acá, no debería estar para no generar confusión. Recuerden que estamos en este tiempo 0,5 segundos, no en este no. Bien, entonces en este tiempo de 0,5 segundos veníamos de la contracción de las aurículas, entonces ahora lo que se nos va a contraer son los ventrículos, ¿verdad? Acá está marcado con las flechas azules que los ventrículos están en sístole. Entonces esa sístole, o sea, esa contracción, aumenta la presión acá adentro. ¿Sí? Yo lo estoy apretando. Entonces la sangre lo que va a querer hacer es salir de nuevo por las aurículas. Pero al aumentar la presión, estas válvulas, las válvulas auriculoventriculares, se cierran. ¿Sí? A su vez, las válvulas sigmoideas también están cerradas. Entonces a esta etapa de corazón uno no ve que en realidad esté trabajando, pero lo que está sucediendo es que esta sangre, la de los dos ventrículos, está aumentando su presión, ¿sí? Va aumentando su presión progresivamente para poder salir por las arterias. Vamos a pasar a la quinta y última. Muy bien, último. ¿Qué es lo que pasa por acá? Estábamos en que los ventrículos, ¿verdad?, iban aumentando progresivamente la presión. Acá había mucha presión, ve que hay muchas más flechitas. Entonces quiere decir que esta sístole es muy fuerte, ¿verdad? Y la sístole es tan fuerte que termina venciendo la presión de la sangre que hay en el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce eso? Que termina abriendo las válvulas sigmoideas. Aquí están cerradas, azul macizo, y aquí están abiertas. Entonces se abren las válvulas sigmoideas. ¿Qué pasa a continuación? Que toda la sangre que estaba en los ventrículos sale por la arteria aorta hacia todo el organismo y por la arteria pulmonar a los pulmones, como dice su nombre, ¿sí? A esta etapa le decimos expulsión de sangre. Bien, inmediatamente llegado acá al 0,8, que es esta, 0,8 de segundos, el corazón, ¡pum!, es como que se apaga y se relaja. Y otra vez comienza su ciclo, llenando las aurículas, después llena los ventrículos, ¿sí? Termina de llenar los ventrículos porque son muy grandes, precisa 3 etapas de llenado, empieza a levantar su presión y finalmente expulsa la sangre. Y otra vez, ¿sí? El corazón más o menos cumple unos 70 ciclos en un minuto. Ustedes, si quieren, pueden medirlo en su casa. Se toman la mano izquierda, ¿verdad? La ponen frente a ustedes y buscan en esta zona de acá. Esta zona de acá se le llama, hay una arteria, se le llama nada, hay una arteria que se conoce como radial, porque debajo hay un hueso que se llama radio. Entonces apoyan estos dos dedos, ¿verdad? Índice y mayor, lo apoyan, no apoyan la mano, tienen que solamente apoyarse en esos dos dedos y van a sentir clarito cómo su arteria pulsa, ¿sí? Toman un reloj y cuentan las veces que pulsan en un minuto. Solo deberían dar entre 60 y 80 por ahí, ¿sí?
esa es la cantidad de veces que el corazón hace este ciclo en un minuto. Muy bien, vamos a ver cómo continuamos. Bueno, muy bien, seguimos. Vieron que acá incorporé una lanita, ¿sí? Para mostrarles. Esto es una representación, ¿verdad?, de cómo funciona el corazón, haciendo como si fuera en tiempos de un reloj. Entonces no nos queda otra que la esfera sea redonda. Pero la verdad lo mejor es representarlo linealmente. Entonces nosotros podemos tomar este reloj, ¿verdad?, y desplegarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos del otro lado? ¿Sí? Es como si yo hubiera desplegado ese reloj y lo hubiera puesto a lo largo. Bien, eso es bastante simple de comprender. Ahora, no voy a hacer una sola gráfica. Acá tengo una, la primera, que tiene, por aquí dice decibeles, así que lo que yo voy a ver acá son los sonidos del corazón. Después tengo una segunda gráfica, acá está la línea del tiempo, ¿verdad?, que es toda esta gráfica, que vamos a ver las presiones en el corazón. Y finalmente la última de abajo, a ver si se logra ver. Sí, perfecto. ¿Sí? Esta última, que también es una línea de tiempo, representa el voltaje. ¿Sí? Si ustedes observan, tenemos acá una gráfica con una línea de tiempo que es idéntica a esta línea de tiempo y es idéntica a esta línea de tiempo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es una superposición de diferentes eventos que pasan en el corazón. Entonces podemos verlos en tiempo real, en tiempo real. Cuando sucede, supóngase, este ruido, yo puedo saber qué pasa en las presiones del corazón y puedo saber qué pasa en su sistema de conducción eléctrica. Bien, entonces vamos paso a paso. Vamos con el primero de acá arriba, ¿sí?, que es una gráfica de ruidos, por eso están decibeles, ¿verdad? Entonces yo tengo que ese aparatito que utiliza el doctor, que es redondito, ¿verdad?, que se llama estetoscopio. Me pongo a escuchar y si justo engancho en el tiempo 00, ¿verdad?, durante 0,5 segundos, o sea, medio segundo, no escucho nada. Y después escucho un pum, así se dice aunque no lo crean, ¿verdad?, un tiempo de silencio y un tac. ¿Sí? Así dice la bibliografía médica. Dicen que este ruido es pum, ¿sí?, un sonido grave, y este sonido le dicen tac. Bien, entonces la diferencia del ruido se debe a que esto que yo escucho es una válvula cuando se cierra. En el tiempo 0,5 segundos se cierran las válvulas auriculoventriculares, que son válvulas grandes, entonces suenan grave, ¿verdad? Después yo siento cómo se cierran, al final del ciclo, se cierran las válvulas sigmoideas, que son válvulas chicas. Entonces como son pequeñas suena más agudo, entonces suena tac. Bien, esa parte es la más simple. Vamos a seguir por acá por la presión, ¿sí? A tener en cuenta, miren por acá, ¿verdad? Acá tenemos el tiempo, que es igual que el tiempo de los sonidos, pero de este lado tenemos una escala bastante larga, ¿verdad? Yo la arranqué del 0 y va hasta el 120, ¿sí? ¿Qué es eso de 0 y 120? Esa es la presión medida en milímetros de mercurio. Es como se mide la presión tradicionalmente, no tiene ninguna novedad. Pero el corazón suceden cosas raras en 120 y en 70. Bien, entonces vamos a ver qué es, pero les voy a incorporar más información. Bueno, vean, les agregué acá en azul la presión arterial. ¿Sí? La presión arterial se mide en la arteria aorta. La arteria aorta, si recuerdan, es esta chiquita que está acá. Bueno, se ve chiquita acá, pero en realidad es grande, en la realidad. Es la que manda la sangre a todo el sistema, o sea, a todo el cuerpo. Entonces en azul, si vemos en el tiempo 00 del corazón, la presión arterial va bajando, 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 hasta que se engancha, por decirlo pronto y mal, con esta otra gráfica que está en rojo, ¿sí?, que indica la presión ventricular. ¿Sí? Acá tenemos dos partes del corazón, la arteria aorta y los ventrículos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el corazón aquí está en diástole, ¿verdad? Está relajado completamente. Cuando llega aquí al tiempo 0,4, si ustedes se fijan, el ventrículo acá aumenta su presión. Eso quiere decir que se contrae. Bien, empezó a trabajar, empezó en sístole. Esto es por aquí. Y es esta marquita así cortita. Esta es la última parte de lo que decimos el llenado ventricular. Sí, bien dicho. Entonces ahora sigue subiendo la presión. ¿Sí? Acá es cuando aumenta la presión, el corazón no se mueve, están todas las válvulas cerradas. ¿Sí? Estamos aquí.
era cuando aumentaba la presión, ¿verdad? Aumenta la presión, les decía, y cuando llega aquí se abren las válvulas sigmoideas. ¿Sí? Aquí. En este mismo punto, donde se cruzan las dos gráficas. Las válvulas sigmoideas son las que conectan con las arterias. Entonces acá lo que nos está diciendo el gráfico es que la presión del ventrículo aumenta hasta que logra vencer la presión del cuerpo. Y en ese momento la sangre empieza a fluir por las arterias hacia el cuerpo, y es esto que estamos viendo acá, que las dos gráficas se acompañan una a la otra, ¿sí? Porque las presiones se igualaron tanto en los ventrículos como en las arterias del cuerpo. Entonces aumenta esa presión, aumenta hasta que llega a un tope, ¿sí? Que nos da una presión de 120 milímetros de mercurio, y después se empieza a bajar, hasta que, opa, de nuevo acá se despegan las dos gráficas. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Sí? Que acá hay un cierre de las válvulas sigmoideas. O sea que las válvulas sigmoideas se abrieron y se cerraron prácticamente en 0,2 segundos, ¿verdad? Ese tiempito, ese que le ocupa el corazón, llevar la sangre de su interior a las arterias y de las arterias a todo el cuerpo, en solamente 0,2 segundos, ¿verdad? Aquí, en este tiempo, desde la apertura hasta el cierre, estuvo saliendo la sangre del corazón, acá se ve ese choque, ahí es cuando se cierran las válvulas, que justo vean que coincide con el ruido, ¿sí? El cierre de la sigmoidea, coincide el ruido con esta fluctuación en la presión, ¿sí? Y después la presión otra vez empieza a bajar. Sigo por acá porque este gráfico es como un espejo, acá no termina, sino que sigue acá. Entonces sigue bajando, hasta que otra vez se abren las válvulas sigmoideas, aumenta la presión y la expulsión de la sangre tiene lugar, hasta que se cierran las válvulas sigmoideas, un pequeño aumento de presión y otra vez empieza a bajar. ¿Sí? Eso sucede en nuestras arterias, en la presión de las arterias. En los ventrículos lo que sucede es que esa presión que subió muchísimo, ahora cae casi hasta cero. ¿Sí? ¿Por qué aquí casi hasta cero? Aquí terminó la sístole, así que quiere decir que acá empieza la diástole, así que el corazón acá se está relajando, no está haciendo ninguna presión. Entonces, no hay una posible elevación de la presión porque el corazón no está trabajando. Bien, les agrego aquí que tenemos dos momentos que son importantes también, que es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, que son las grandes, coincide con este cambio de dirección de la gráfica, ¿no? La gráfica venía así, pero se cerraron y sube, aumenta muchísimo la presión. Y aquí me coincide también con la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares, ¿sí? El cambio de dirección del gráfico. Observen lo que les decía hoy, que se puede relacionar un evento de una gráfica, la gráfica de presión, con la gráfica de sonidos. Yo acá tengo un ruido que les decía que es el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y se siente grave el ruido, ¿verdad? Y me coincide perfectamente con el aumento de la presión, porque al cerrar las válvulas la presión puede aumentar dentro de los ventrículos. Lo mismo me ocurre con el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Cuando ellas cierran, entonces producen este ruido agudo, el ruido del tac, y también hay un aumento de la presión y después empieza a bajar. Recuerden que los sonidos solamente se sienten con claridad, ¿no? Cuando se cierran las válvulas, no cuando se abren. ¿Sí? Eso es otra cosa. La apertura genera ruido también, pero es mucho más difícil de detectar. Bien, por último, les quería mostrar esto de acá. Esta es una gráfica un tanto compleja. Vamos a ver. Yo extrapolo acá la máxima presión y veo que acá me dice 120 milímetros de mercurio. Y busco la presión mínima, pero no la del corazón, porque la del corazón es cero, entonces no me da demasiados datos, ¿no? Busco la presión mínima en la aorta y en la arteria pulmonar, o sea, la presión arterial mínima. Y veo que me marca a la altura de 70 milímetros de mercurio. Entonces ustedes por ahí han sentido, o lo han hecho, ¿sí?, de irse a tomar la presión arterial. Presión arterial. La presión arterial es el máximo de presión que alcanza, ¿sí?, la aorta y el corazón, o sea, 120, en un caso de un corazón tranquilo, joven, ¿verdad?, con todas las de ganar, y el mínimo de presión alcanzado por las arterias, aorta
y arteria pulmonar. Recuerden eso, no por los ventrículos. Los ventrículos llegan a 0. Así que el mínimo de las arterias es 70. Bien, el máximo de la presión y el mínimo de la presión en las arterias. ¿Por qué se toma este dato? Y no los datos del corazón directamente. Hay una enfermedad que se llama hipertensión, eso quiere decir demasiada presión arterial, ¿verdad? Que nos puede ilustrar un poquito mejor. Las arterias y las venas, sobre todo las arterias de nuestro cuerpo, están sometidas a esta presión, 120 de máxima, 70 de mínima. Y ustedes imagínensela como mangueras, ¿verdad? Esas mangueras, si reciben mucha presión, pueden estallar, ¿sí? Si esta presión puede llegar a, supónganse, 220, 200, entonces pueden llegar a romperse, a fracturarse. Y esta no es tan importante, ¿verdad? Porque es una presión baja, pero tiene que estar ahí, tiene que existir esta diferencia de presión acá, entre 70 y el 0 del ventrículo, ¿verdad? Para que la sangre logre salir por las válvulas sigmoideas. ¿Sí? Hay como un dicho popular que dice que las presiones no se junten. Si las presiones se juntan, quiere decir que la presión del ventrículo no alcanza para romper la barrera de la sangre en el cuerpo y fluir. No puede abrir las válvulas sigmoideas. Entonces la sangre queda trancada sin circulación y la persona fallece. ¿Sí? En este caso de las presiones también, si esta presión, la presión alta, 120, es demasiado elevada, puede hacer una fractura que se conoce como aneurisma, que es como un globito en una arteria. Ese globito puede romperse y provocar una hemorragia interna en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante controlar sobre todo este valor de presión, el alto, que no se exceda demasiado porque, bueno, las consecuencias ya las conocemos todos, ¿sí? Estos dos valores, 120 y 70, son los valores tipo, ¿no? Los más corrientes encontrados en una población joven, ¿sí? Después de hacerle toma de presión a miles de personas, encontraron la media de presión de la humanidad, y es esta, 120-70, ¿sí? También se dice 120-60. Si ustedes se van a tomar la presión, muchas veces le sacan el 0, les dicen 7-12, ¿sí? O 6-12, puede llevarse por ahí. Bien, hasta acá no sé. Sí, algo importante que para que no se pierdan. Recuerden que esta gráfica de acá, ¿sí? Yo se los hice con una cuerdita, pero recuerden que esto sale de un ciclo, ¿no? Entonces quiere decir que donde termina empieza de nuevo. Así que yo el tiempo va para allá, ¿verdad? Pero acá cuando a mí me llega a los 0,8 segundos, ¿sí? Inmediatamente empiezo acá de nuevo, ¿sí? Otra vez voy hasta acá, termina, empiezo de nuevo, ¿sí? Y esto es de no parar. Durante todo el tiempo que el corazón esté latiendo. Es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Pero con un gráfico circular. Para ver la mayor cantidad de elementos no tenemos otra que desplegar ese gráfico circular. Bueno, creo que por ahí. Me falta una cosita que está acá abajo. El corazón tiene unos elementos que se conocen como sistema de conducción del corazón, ¿sí? Cuando dimos en la clase anterior las capas de las paredes del corazón, vimos que tenía un miocardio, es un tipo de tejido que está entre el endocardio y el epicardio, en el medio, una médula, que tiene dos tipos de miocardio. Uno que se contrae, que también le podemos decir el músculo cardíaco. Es el que se contrae, ¿verdad? Y se relaja, es sístole y diástole. Pero para hacer ese trabajo de contracción y relajación, el corazón tiene que seguir a un marcapasos, ¿sí? Entonces a este tipo de tejido le decimos miocardio específico. ¿Sí? Lo tienen por ahí apuntado en la clase de anatomía, bien cortito. Y se los muestro, no se los voy a hacer dibujar porque ya bastante dibujo para esta. Bien, entonces un apunte, no lo vean mucho porque está bastante desprolijote, pero nos va a servir. Acá tengo el esquema del corazón, ¿sí? Y si ustedes ven acá en amarillo, tengo algo que dice NSA. Sobre la aurícula derecha hay un nodo quiere decir nudo, sino, que quiere decir seno, auricular, ¿sí? Es un nudo en el seno, vendría a ser la parte superior de la aurícula. Bien, entonces si yo le hago un examen con un microscopio e incluso alguna actividad eléctrica de estas células, veo que estas células mandan impulsos eléctricos. Los impulsos eléctricos son las señales para que todas las células del corazón se contraigan. Bien, este nodo manda 60 a 70 impulsos eléctricos por minuto. Muy bien, él manda esa señal y se empiezan a contraer esta aurícula y esta aurícula. Ahora esa señal va progresando por arriba de las aurículas hasta que llega a este otro nodo. También la N otra vez es de nodo, pero este es aurículo ventricular, porque está entre la aurícula y los ventrículos.
¿Sí? Otra vez es una población de células que mandan impulsos eléctricos, pero estas células están conectadas, ¿sí?, por un nervio que se le da el nombre de haz de His, porque son varios nervios unidos, ¿verdad? Llega hasta la punta del corazón y se divide una parte para el ventrículo izquierdo y otra parte para el ventrículo derecho, haciendo una red, ¿sí?, red de Purkinje. Lindísimos los nombres, ya sé, les repito, no se los voy a hacer dibujar, pero si alguno se anima, en el ejercicio yo les pido que interpreten un gráfico y si quieren pueden hacer este dibujo que les va a venir bien, tenerlo ahí, van a ver. Muy bien, entonces estábamos en esa conducción eléctrica del corazón. Entonces yo ahora voy a hacer un experimento. Vamos a elegir un color diferente, naranja, vamos a elegirle el voltaje. ¿Sí? Voy a poner un electrodo, que es un alambrecito muy muy delgado, dentro del corazón y otro por fuera del corazón. ¿Sí? Así yo puedo saber los eventos eléctricos que pasan en el corazón. Y entonces arranco en tiempo 0,0, no pasa nada, viene normal. Bueno, normal, o sea, no está haciendo nada. Pero cuando llegan las proximidades del 0,4 de segundo, veo que hay una onda de voltaje. ¿Esto qué quiere decir? Que acá hubo una descarga de energía, hubo la generación de impulsos eléctricos por parte de los nodos, ¿sí? En este caso, el nodo sinoauricular, el primero. Este impulso eléctrico continúa en el tiempo, ¿verdad? Y llega acá y hace esto que es algo muy extraño, ¿sí? Es como interferencia. Bien, a esto se lo conoce como complejo QRS. Ahora yo le pongo los nombrecitos a todos. Esto más o menos sucede, vean, en el tiempo 0,5. Y si ustedes se fijan, coincide con la apertura de las válvulas, ¿verdad? Entonces quiere decir que acá hay una señal de sístole. Este corazón se empieza a contraer, contraer, gracias a que recibió esta señal eléctrica. Continuamos. ¿Sí? Y tenemos ahora otra onda más grande que se desplaza en el tiempo, se va achicando hasta 0,8 segundos, en donde empieza de nuevo, ¿sí?, como una constante en 0. Finalmente esta onda es la onda de propagación del impulso del complejo QRS. Es súper interesante esto si lo logramos interpretar. Ya les pongo las referencias. Ahí va, acá están puestas las referencias. Onda P, esta de acá arriba, complejo QRS, es QRS, de ahí recibe el nombre, y onda T. Bien, estos son los tres eventos eléctricos que pasan en el corazón cuando nos vamos a hacer un electrocardiograma. ¿Sí? También lo ponen con las siglas ECG. Y probablemente varios de ustedes, de sus padres principalmente, o algún abuelo, o algún familiar, les hayan hecho este tipo de gráfico cuando se fueron a hacer un electrocardiograma. ¿Bien? Esperen que tengo un problema con mi nino. ¿Qué quiere, amigo? A ver, espera un poquito. Muy bien, solucionado el problema gatuno, seguimos por el ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué les voy a pedir, muchachos? Número 1. Consigan un electrocardiograma. Esto. Si alguno en su familia, vecinos, pregúntenle, porque esto viene de arroyos largos, así, tipo de metro. Ahora no nos están entregando, pero alguna debe haber por ahí. Y si no, conseguir una fotito o hacerle un dibujito. ¿Sí? Si lo consiguen, mejor, porque logran hacer una interpretación en una gráfica de uso médico, ¿verdad? Y les va a dar una mano a futuro, eso seguro. Entonces, recorte y pega en el cuaderno una parte donde se vea claramente las ondas P, T y el complejo QRS. Entonces les muestro acá. Está con lápiz, pero igual ahí pareciera que se ve bien. Vieron que la gráfica es bastante larga, ¿no? Y no en todos lados se ve bien. En algunos lugares se ve bien feo. Ustedes lo que tienen que buscar es este tipo de gráfica. Acá. Una onda P, un complejo QRS, una onda T. Otra vez. Onda P, complejo QRS, onda T. Y otra vez se repite. Onda P, complejo, onda T. Bien. Entonces, después que ustedes tienen eso, lo que les pido es que lo marquen para que lo conozcan. Y les pregunto, ¿qué registran las ondas P y T? ¿Sí? Cuando yo detecto esta onda eléctrica, algo está pasando en el corazón. Y eso es lo que le estoy preguntando. Ese es el registro.
¿sí? Sucede algo en el corazón justito en esta onda. En esta otra onda ocurre otra cosa, ¿sí? Y finalmente que registran el complejo QRS, que es lo mismo, no son tres, este es uno solo. Entonces poner onda P, 2 puntos, es cuando en el corazón pasa tal cosa. Onda T, 2 puntos, es cuando en el corazón pasa tal otra. Bien, esa es la idea. Y para finalizar les pongo acá un poquito de terminología, ¿sí? Que lo van a precisar, porque se van a encontrar seguramente con esta palabra y con esta. Despolarización y repolarización. Son palabras de la fisiología médica, ¿verdad? Pero yo les puse acá una definición para que lo puedan entender y vean si están buscando bien, certeramente, ¿no? La despolarización es el equivalente a enviar un impulso eléctrico, ¿sí? Cuando las células se despolarizan, quiere decir que envían un impulso eléctrico. Es como un disparo de electricidad de muy bajo voltaje, ¿no? Milivoltios. Pero es una descarga de energía eléctrica. Como estas células se despolarizaron, ¿sí? Enviaron toda su energía. Entonces tienen que recargar sus baterías. ¿Cuándo lo hacen? Cuando se repolarizan. ¿Sí? Cuando ustedes encuentren esta palabra, repolarización, eso quiere decir que las células están recargando energía para mandar otro impulso nuevamente. Bien, les hago esto porque si lo leen así, ¿qué es eso, verdad? Y no van a tener idea si están dentro del tema. Si encuentran estas palabritas cuando estén investigando qué hacen estas ondas y estos complejos, es que van por buen camino. Bueno, gente, por hoy creo que está y es bastante, ¿sí? Así que les deseo mucha suerte. No se olviden de mandarme la anterior de corazón, porfa. Si no la tienen hecha, termínenla antes de empezar con esta. Porque sin la anatomía uno se pierde.